agradecer la oportunidad de compartir con vosotros y con vosotras algunos de los resultados de lo que estamos haciendo en un grupo de trabajo en el que participo, en la Facultad de Ciencias del Trabajo y dentro del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿no? Hace un tiempo que nosotros pues nos planteábamos una pregunta básica, que era, hace falta, en este momento yo creo, y dentro del grupo considerábamos que era importante ver hasta qué punto los avances en materia de diseño e implementación de políticas de igualdad, intervenciones en materia de igualdad y de equidad de género realmente estaban siendo eficaces o no. O sea, después de casi 15, 20 años en el que se ha invertido una cantidad importante de esfuerzo y de dinero en paliar determinadas situaciones de desigualdad estructural, pues queríamos realmente ver si los efectos de esas políticas y de esas intervenciones estaban siendo o no eficaces, ¿no? En realidad hay una especie de discurso, nosotros hemos llegado a la conclusión de que hay una especie de discurso excesivamente optimista de que las cosas están avanzando muy bien porque hay una visión de impacto. Es decir, nosotros nos hemos marcado mucho la línea de situarnos no solo en una evaluación de impacto, sino también plantearnos un enfoque de evaluación de proceso y una evaluación de marco para ver realmente cuáles son las referencias en las que estamos trabajando, ¿no? Tradicionalmente, bueno, pues ahora mismo como que tenemos la tensión permanente en saber si las políticas y las intervenciones tienen una cierta perspectiva de género o no las tienen, es decir, si hay una ceguera o no, cuando realmente nosotros reivindicamos más que habría que hacer un análisis acerca de cuál es la sensibilidad, acerca de cuál es el diseño, la implementación y los resultados que tienen esas políticas. No nos basta solo los resultados, sino también ver cuál es el proceso en el que se llegan, ¿no? Cuando nosotros hemos hecho un poco de revisión del marco teórico en el que trabajábamos, pues veíamos que podemos encontrarnos pues como que un gradiente de colores, ¿no? O sea, la visión más negativa pues serían todas aquellas políticas o aquellos programas que son ciegos de género, pero luego también hay otros modelos que incluyen sesgos y luego pues en el polo más positivo serían aquellas políticas o intervenciones que realmente tienen un impacto transformador. En la mayoría de las ocasiones lo que nos encontramos son con modelos, con intervenciones y con políticas que tienen incorporadas de una manera sistemática sesgos de los que podemos ser más conscientes o menos conscientes. Nosotros, bueno, pues nuestro objetivo, básicamente, a la hora de plantear una evaluación de una política o de una intervención, decíamos, tendremos que ver cuáles son los objetos de intervención, cómo se interviene, cuáles son los objetivos y cuáles son los resultados y los impactos esperados. En base a eso, pues nos establecimos una serie de objetivos y lo aplicamos básicamente en 3 programas de intervención específicos cuyo objeto, población destinataria eran mujeres en situación de vulnerabilidad o de exclusión social y su objetivo era mejorar la empleabilidad. Entonces hicimos una evaluación cruzada de programas de empleo social gestionados por municipios, programas de inserción laboral de mujeres en situación de violencia de género y mujeres en situación de comunidad gitana. Tengo que romper una lanza porque yo creo que hasta este momento hemos hablado muy poco de interseccionalidad y creo que es una cosa que tendríamos que plantearnos porque hasta este momento no ha salido en el debate o nuestras intervenciones ver que no solo la categoría de género afecta, sino que también hay otras categorías que amplifican, generan eco y reducen, ¿no? Nuestra metodología fue, bueno, pues un estudio de caso múltiple con los programas que os he comentado y planificamos, bueno, pues aplicamos varios métodos. Un panel de expertos para hacer una herramienta de evaluación mediante indicadores de esos programas y luego, bueno, pues para lo que tiene que ver con los resultados y los impactos, pues un estudio metodológico basado en entrevistas y grupos focales. Y además, bueno, pues queríamos saber cuáles son los discursos, las ideologías inconscientes que están incorporadas en esas políticas. Voy deprisa y corriendo, que había detrás de ese elemento, porque, bueno, como decía la compañera de Constitucional, las normas no son neutrales ni muchísimo menos, ¿no? ¿Cuáles eran nuestros resultados? Por un lado, una cosa que yo también me resulta muy llamativa de las intervenciones que hemos tenido durante la mañana de hoy, la confusión o la alternancia sistemática que hacemos entre el género y el sexo, es decir, nos pasamos de una categoría a otra sin mucho miramiento. Los programas básicamente primaban la lógica del sexo frente a la del género, cosa que sigue siendo un indicador que genera bastante seco. Luego el tratamiento prescriptivo y normativo sobre los criterios de género, qué se supone ser mujer y quién podía entrar del programa y cómo tenía que salir la mujer después del programa. Y además
sujetos que son descontextualizados. La mujer violencia de género no se tiene en cuenta las categorías interseccionales que puedan funcionar en función de otros elementos, ¿no? Con respecto al objetivo, hay una definición neoliberal y androcéntrica. La mujer tiene que trabajar fuera de casa y tiene que trabajar en unas determinadas actividades que definen previamente una lógica básicamente androcéntrica, ¿no? Las prácticas y diseños, bueno, pues un poco lo que comentaba Rocío, no están exentas de poder, hay relaciones de poder dentro de la propia gestión de los procesos de intervención y que son muy orientados desde una lógica androcéntrica y además no tienen sensibilidad interseccional y además los resultados eran bajísimo impacto. Como conclusión, nosotros llegábamos a que en la mayoría de las ocasiones las intervenciones lo que sirven, o sea, no son políticas o intervenciones para mujeres, pero no son políticas o intervenciones sensibles al género. Es decir, ahí hay una reducción a la visión realmente de género. Luego, los marcos ideológicos que subyacen, los marcos normativos que hay dentro de estas políticas, lo que suponen es un refinamiento de los enfoques androcéntricos. O sea, no hay discursos expresos contra las desigualdades de género, pero sí se van insertos muchos elementos de carácter micro, que lo que tienen como consecuencia también es la reproducción de determinadas desigualdades. Las prácticas suponen un disciplinamiento de las mujeres, una normativización y una reducción de la diversidad. Es decir, a las mujeres se les dice cómo tienen que ser. Ahora mismo estoy haciendo, me parece que mansplaining de género, totalmente, ¿no? Me acabo de caer en la conciencia, tomar conciencia de ello. Y luego, bueno, pues esos sistemas son una reproducción de las condiciones estructurales de desigualdad y de sometimiento. Es decir, no hay una transformación real de las desigualdades de género en los espacios que nosotros hemos estudiado. Y por último, bueno, pues son intervenciones que acomodan, es decir, son elementos de carácter funcionalista que ayudan a ajustar el sistema, pero que no son realmente mecanismos de transformación de la realidad social ni muchísimo menos. Pues muchas gracias.